¿Qué sucedería si cualquiera de nosotros quisiésemos ir a Palacio Nacional en la Ciudad de México con el firme propósito de entrevistarnos con el presidente de la República? Lo más probable que acontecería es que la seguridad del lugar no nos dejara entrar y nos diría de una manera déspota, no puedes entrar porque aquí nadie te conoce, eres una persona desconocida. Pero muy diferente sería si el presidente de la República sale a la puerta y me recibe y le dice a la gente de seguridad, déjenlo pasar porque yo le conozco, es mi amigo, yo le conozco. Hay una gran diferencia decir conocer a una persona a que realmente esa persona me conozca. Con esta breve ilustración, quiero preguntarte en esta tarde si tú realmente conoces a Dios y Él te conoce a ti. Uno de los errores más grandes del hombre es creer que conoce a Dios cuando no ha tenido un encuentro personal con Él, cuando no ha leído la palabra de Dios y no sabe nada del Señor, no sabe quién es, cómo es y qué es lo que quiere para mi vida. En esta tarde meditaremos en la palabra de Dios, en algunos versículos, los cuales nos darán pauta para entender si realmente conocemos a Dios o estamos distantes de Él. Yo te pido que me acompañes a orar. Amado Salvador, bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites esta tarde leer y meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es más dulce que la miel y más preciosa que el oro. Gracias porque en ella podemos aprender y podemos crecer y podemos conocerte, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Dirígenos en esta tarde y que este tema quede clarificado en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañes a escudriñar la palabra de Dios en el libro de Jeremías, profeta de Jeremías, capítulo 24, versículo 7. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios porque tiene una gran enseñanza acerca del tema que estamos analizando. Dice así la palabra de Dios: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Israel estaba viviendo un momento muy difícil en este tiempo, en el tiempo de Jeremías. Estaba rendido al pecado, estaba fuera de los caminos de Dios, y más de uno decía conocer a Dios, pero realmente no era así. El trabajo del profeta Jeremías fue predicar el arrepentimiento. Y en este pasaje, Dios muestra su misericordia al margen del juicio que tenía para su pueblo y dice: yo te estoy dispuesto a darte un corazón para que me conozcas, para que conozcas que yo soy Jehová. El regalo de Dios para nuestra vida, querido amigo, querido oyente, es darnos un corazón para conocerle. Dios nos capacita para que de alguna manera le podamos nosotros conocer, de modo que no tenemos excusa o no tendremos excusa para decir yo nunca conocí a Dios. El pueblo de Dios no valoró la palabra del Señor, no valoró lo que los profetas decían y mucho menos se preocupó por conocer realmente a Dios. El pueblo se fue lejos de Dios, el pueblo se alejó, se apartó del Señor porque no conocía realmente a Dios. En la palabra del Señor, ¿cuántas veces nos dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Como dice Mateo 15:8. Aún el profeta Oseas, en el capítulo 8, versículo 12, dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Para el pueblo de Dios, el saber del Señor era cosa extraña. No tenían conocimiento de Dios. Aunque decían servir al Señor, aunque decían honrarle con actos y ceremonias, realmente no le conocían. Y esto nos debe llevar a entender a nosotros en este tiempo
si realmente conocemos a Dios? ¿O será que sabes de Dios, pero no conoces a Dios? Cuando hablamos de Dios, hablamos del asunto más importante en la experiencia de una persona. Conocer es tan necesario para poder nosotros entender quién es Él. Y cuando tú conoces a Dios, puedes experimentar la fe en el Señor y puedes así adjudicarte la salvación que Dios regala. Nadie se salva por saber de Dios. Para salvarse es necesario conocer a Dios como Señor y Salvador. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, las siguientes palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo dijo: si me conocen a mí, conocerán a mi Padre? Y es que el conocer a Dios, y no tan solamente saber de Él, nos lleva a ejercer fe en Él, y esa fe será producto o será motivo para obtener el regalo de Dios, que es la salvación. Hay un par de cosas que yo quiero comentar contigo. La primera: conocer a Dios no es un asunto intelectual. Es decir, conocer a Dios, como lo dije antes, no es saber que Dios existe. Porque mucha gente, si tú te sales a la calle y preguntas: oiga, ¿usted conoce a Dios? La mayoría, si no es que todas, por lo menos aquí en México, te van a decir: sí conozco a Dios, o sí sé de Dios. Pero eso lo dirán como un mero conocimiento intelectual. Por ejemplo, yo puedo decir que conozco la materia de gastronomía y que sé mucho de ella, pero si no sé hacer ni siquiera un pequeño platillo, ¿cómo puedo yo o cómo pretendo defender y decir a los cuatro vientos que realmente conozco la materia de gastronomía? Es algo incongruente. Lo mismo sucede con la gente que dice que conoce a Dios, pero realmente no tiene ninguna comunión con Él. Muchos saben que Dios existe, pero no le conocen, y esto es muy triste. ¿Qué se necesita para conocer a una persona? Necesitamos tiempo para platicar con ella, para saber de su vida, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus aspiraciones, sus sueños, sus pensamientos. Lo mismo sucede con Dios. Para conocer a Dios necesitas tener una comunión específica, especial, estrecha con Dios. Un acercamiento que no es intelectual, como ya lo dije hace un momento. En segundo lugar, conocer a Dios no es un asunto religioso. ¿Cuánta gente hay en nuestro tiempo que por cargar una Biblia o por conocer algún texto de la palabra de Dios, por asistir a la iglesia o por cantar en el coro de la iglesia o por dar un discipulado, dice conocer a Dios? Hay gente que está dentro de la iglesia pero que realmente no conoce a Dios, y esto es muy lamentable, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gran sorpresa se llevarán muchos cuando piensen que conocen a Dios, pero realmente no lo es. Y cuando estén delante del Señor y digan: sí, yo te conozco, pero el Señor les reitere: apartaos de mí, yo no os conozco. Y es que puedes cantar en la iglesia, puedes tocar un instrumento o puedes dar una clase de escuela dominical, pero eso no te garantiza que realmente conozcas a Dios. Una de las cosas más importantes en este mundo y una de las razones por la cual existimos es conocer al Dios de la Biblia. Conocer al Dios de la Biblia nos lleva a comprender el plan de salvación de nuestra alma. Nos lleva a entender que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y nos lleva también a ejercer fe en Él. Una fe tal, una fe que la Biblia la puede clasificar como la fe de salvación. Y es que creer es sinónimo de conocer a Dios.
Dice la escritura en Isaías capítulo 1 versículo 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel se jactaba de saber de Dios, pero no le conocía. Porque si le hubiese conocido, no hubiese tentado a Dios. Si lo hubiese conocido, no hubiese sido desobediente delante del Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Totalmente se fue a los ídolos y a la desobediencia. Y no nos espantemos, porque nosotros también, y aún los creyentes en este tiempo, podemos decir que conocemos mucho de Dios, pero si somos sinceros, realmente no sabemos ni siquiera cuáles son sus atributos, cuál es su voluntad para nuestra vida, cuáles son los mandatos, cuáles son las promesas que hay en la palabra de Dios, cuáles son los propósitos o el propósito que Dios tiene para tu vida. En la palabra de Dios, creer y conocer están estrechamente relacionadas. ¿Puede creer alguien en alguna persona si no le ha conocido? Claro que no. Por eso esta tarde el Señor nos invita a que le conozcamos, a que no nos conformemos con lo que sabemos de Él, sino que vayamos en comunión y en una estrecha intimidad poder saber de nuestro Dios, donde tú le hables y Él te responda, donde conozca su carácter, su voluntad, su amor y sus pensamientos. El hecho de decir que sabemos de Dios no implica, como ya lo dije hace un momento, conocer a Dios. Dice la palabra en Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor no quiere tanto que nosotros profesemos decir que sabemos de Él, sino que realmente le conozcamos. ¿Y cómo podemos nosotros conocer a Dios? Solamente caminando con el Señor. Recuerda que la palabra de Dios en el libro del Génesis hay por lo menos dos personajes que conocieron totalmente a Dios. Uno de ellos fue Enoc, porque la Biblia dice en Génesis 5:22 que caminó Enoc con Dios. Otro fue Noé, porque dice en Génesis capítulo 6 versículo 9 que Noé fue un varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. ¿Y cómo pues nosotros podemos conocer a Dios? Dos cosas tan sencillas. Uno, por la palabra del Señor. En la palabra de Dios nosotros conoceremos quién es realmente nuestro Dios. La necesidad más grande que tenemos es leer y meditar la palabra de Dios, porque a través de ella conocerás al Dios de la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué triste es llamarnos cristianos y no saber ni siquiera quién fue Cristo Jesús. Y también a través de la oración, a través del diálogo personal con el Señor, podemos nosotros conocerle, porque al leer la palabra, Dios habla contigo, pero también en la oración tú hablas con Él, y es menester tener un diálogo permanente para que podamos conocerlo. En esta tarde yo te desafío a que conozcas a Dios, a que le busques, a que tengas intimidad con Él, porque estando en la comunión íntima, el Señor da a conocer su pacto. Quiero terminar con una breve ilustración para que entiendas tú qué grande y qué importante es conocer realmente a Dios. Se cuenta de un niño que le preguntó a su papá: ¿de qué tamaño es Dios, papá? Entonces, al mirar el cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo: ¿de qué tamaño ves aquel avión? El chico le respondió: es muy pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó: ¿y ahora de qué tamaño dices que es? El chico le respondió con asombro: papá, es enorme, realmente es muy grande esta aeronave. El papá le dijo entonces: Dios es así, mi hijo. El tamaño, la grandeza de Dios va a depender de la distancia que tú estés de Él. Estando cerca de Él, conocerás su grandeza.
estando lejos de Él, no apreciarás lo fuerte y grande que es. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Y es cierto, entre más estemos cerca del Señor, en la meditación de su palabra, en la lectura y en la oración, conoceremos más de la grandeza de nuestro Dios. ¿Sabes por qué a veces no tienes sed de Dios? Porque no has ido a la Biblia, porque no has ido a la oración. En esos dos momentos es cuando Dios se manifiesta su presencia en tu vida, y puedes entonces comenzar a conocer al Señor. Yo te invito a que no pierdas más el tiempo, a que busques al Señor y le conozcas. Y el día de mañana que alguien te pregunte, ¿conoces a Dios?, tú puedas responder, sí, conozco a mi Señor y mi Salvador. Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque cuando nos acercamos a ella, ella nos habla de ti, nos habla de tu grandeza y de tu poder, nos habla de tu santidad, nos habla de tu amor, y en ella encontramos el consuelo, encontramos el gozo, encontramos la paz, las fuerzas que necesitamos, Señor, para seguir en este mundo. Permítenos, Señor, preocuparnos por conocerte más, porque en esa medida, cada vez que te conozcamos, cada vez que estemos cerca de ti, te amaremos más y temeremos a tu nombre. Señor, permite que todos los que estamos en este tiempo de meditación podamos tener una relación íntima y permanente contigo para conocer tu grandeza, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, que pasen buena tarde. Nos vemos pronto. Bendiciones.